tenemos el radio, vamos a decir, la distancia que recorre sería la circunferencia, que es 2pi por radio. ¿Cuánto tiempo tarda? 24 horas. Ok. Pásenlo de una vez a segundos. $86,400. Ok. Entonces con eso, ustedes ya me pueden decir cuál es. Bueno, es que aquí le puse distancia, pero voy a poner ahí distancia y abajo tiempo. Entonces el tiempo es 86,400 segundos. Y con esto vamos a sacar la velocidad. Velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Cuánto les da la distancia? $463.23. 463.23, ¿qué? ¿Serían metros? Pero si el radio es 6.37 por 10 a la 6, no te puede dar esa cantidad que me dijiste. 2pi es 6.28. 6.28 por 6.34 por 10 a la 6. ¿Cuánto dijo el compañero, perdón? 463. Ujú. A mí me da eso también. No, 463.23. a ver, me están hablando A mí de también, nada más profe. la distancia, ¿verdad? No, Ah, ya no, ya dividido entre el dividido entre el tiempo. tiempo. Ok. No, es que yo quería nada más la distancia. A ver, Ah, 463 punto ¿qué? 23. Ok. Pero la pura distancia o ya lo hicieron directo. Bueno, entonces si quieren ahí lo dejamos. Profe, la distancia es ¿Sí? 40.023. Ok. No es cierto. 40,000. 40,023. No, debe dar 40 más. millones. 40 No, millones, 40 perdón. millones. Ajá. Sí. ¿40 millones qué? 23,000. Entonces 23.984. 40.23 por 10. Ah, no, me Es dijeron 40 0.23. millones 23,000, ¿verdad? Entonces 40.023 por 10 a la 6 metros, ¿correcto? Sí, profe. Y bueno, ya tengo la velocidad. Ahora voy a usar esta fórmula y ya con eso saco la aceleración radial. Es la velocidad al cuadrado, que es 463.23 al cuadrado sobre el radio, que es 6.37 por 10 a la 6. ¿Cuánto les da eso? .0.033. 0.033 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.81. Ok, bueno,
Ahora, a lo mejor ustedes están haciendo el cálculo, pero algunos no saben qué significa esto. ¿Han notado ustedes que cuando en cualquier, ya sea que van en un carro o si a algunos de ustedes les gusta subirse a algún juego de esos que les da vuelta, o sea, si ustedes están en un objeto y de hecho pueden hacer el experimento, aten un objeto a una cuerda, empiecen a girar, y mientras más rápido la giren, van a sentir que este se quiere salir, bueno, se quiere soltar. Esa es una aceleración centrífuga. Como unas, sí saben que es una centrifugadora, ¿no? O han escuchado. Es una cosita donde ponen unas muestras y las pone a dar vueltas. Y esto es, bueno, con esta aceleración, ya veremos más adelante, fuerza es igual a masa por aceleración, hace que los objetos se separen. O sea, ahí biológicamente sí yo no sé, pero usan este efecto para separar diferentes compuestos. Entonces, Se usa para cuando la ustedes sangre, van, ¿no? ¿cómo? Se usa para la sangre, para muestras de sangre. Ajá, creo que le separan la grasa, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, Alguna vez yo se vi eso, separan. que hacían estudios a una persona, que tenía una pésima dieta y tenía creo que más grasa que sangre en sí. Pero, o sea, por eso les digo, biológicamente no sé qué, eso sucede, pero para esto se usa en biología. Y ustedes lo pueden notar siempre que van en algún transporte y van, por ejemplo, si dan una vuelta a la derecha, ustedes sienten que se salen hacia la izquierda o se sienten presionados hacia su parte izquierda. Y cuando van a la izquierda, pues sienten que se salen hacia la derecha. Es por la inercia de seguir un movimiento rectilíneo. Y a esto se refiere la aceleración de la Tierra. O sea, quiere decir que por estar girando la Tierra, nosotros sentimos que nos salimos de la Tierra con esta aceleración, pero la gravedad que sentimos es esta. Entonces, por ejemplo, en el ecuador, quiere decir que la gravedad efectiva, que es menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, en realidad es la gravedad menos la aceleración centrífuga. O lo pueden ver al revés, si lo quieren ver como vectores, debería de ser la fuerza efectiva o la aceleración efectiva es igual a la aceleración centrífuga menos la gravedad. Y por eso da menos 9.81. O sea, quiere decir que entonces la gravedad debería ser como 9.84. Porque este da 0.03. O sea, hay una fuerza que nos mantiene unidos a la Tierra, que es la gravedad de la Tierra. Pero también por la Tierra estar girando, nosotros deberíamos de sentir que nos salimos, pero como la gravedad es muchísimo más fuerte que esa aceleración centrífuga, pues no salimos volando de la Tierra. ¿Correcto? Sí, profe. ¿Alguna duda de este problema? Está bastante sencillo. Igual el que sigue. ¿Ya lo puedo borrar? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Pues en el que sigue dice, el atleta que se muestra en la figura 425 ha roto un disco de 1 kilogramo, más es 1 kilogramo, a lo largo de una trayectoria circular de radio de 1.06 metros. La rapidez máxima del disco es 20 metros sobre segundo. Determine la magnitud de la aceleración radial del disco. Sustituyan en la fórmula y listo. Me dicen cuánto les da.
377.35. Me dijiste 3.77 por 377.35. 377.75. 35. Ah, ok. ¿Alguien le dio distinto? ¿No? No, igual me dio eso. Ok. Entonces vamos con el que sigue. Profe, a mí me dio 0.056, pero ¿por qué le dio 377.3? De hecho, A mí me dio aquí la duda es por qué a ti te ¿por qué el dio 3? A ver, ¿qué dice la fórmula? ¿Cómo es la fórmula? Ok. Es que invertí el valor, puse los 20 metros sobre segundos abajo. Ok. Profe, a mí me salió 0.188. Ajá. ¿Cómo pusiste los datos en la fórmula? Velocidad sobre radio. ¿Por qué velocidad sobre radio? ¿Qué dice la fórmula? La fórmula de velocidad. No. ¿Qué les pedí? ¿Qué les pedí? Nada. Bueno, ustedes Nada hacen más el... pasar los datos. ¿Cómo? Nada más pasar los datos a la fórmula. Sí, pero es que vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Es que dijeron, es que 20 entre... ¿Qué? ¿Cuál era? ¿1.6? 1.06. 1.6. Ajá. ¿Por qué 20? ¿Qué dice la No, fórmula? es 20. Es 20 al ¿Cómo? cuadrado, serían Ajá. 40 sobre 1.06. Da A ver, 20 al cuadrado, 37. ¿cuánto es? Son 400. 40. Ahí en 400. ¿Ya viste? Ya. Sí, ya. Profe, ¿de qué otra forma le llaman a la aceleración centrípeta además de aceleración radial? Centrífuga, centrípeta. Son las tres con la radial que he escuchado. No he escuchado otra forma en la que le llame. Muchas gracias, profe. Esa de radial no la conocía. Es poco usada, pero está bien porque sí es radial. O sea, tú tienes un desplazamiento en el radio. Digo, la explicación de eso es que yo me enfoco más en los problemas. Porque ustedes pueden checar el libro
de por qué se está dando esta aceleración radial, y es porque tú estás cambiando tu desplazamiento en el radio y eso genera una aceleración. Déjate digo en qué página. Ya. La explicación viene a partir de la página 84. Y lo hace con este dibujo. Obviamente es toda una hoja que debes de leer. Y aquí te explica cómo es que hay un desplazamiento en el radio mientras tú te vas moviendo en una circunferencia. Y deducen la fórmula de la aceleración radial, que es velocidad al cuadrado sobre el radio. Ok, profe, gracias. Okay, entonces vamos con el que sigue. Dice, un tren frena mientras entra una curva horizontal cerrada. Y frena de 90 a 50 kilómetros por hora en los 15 segundos que tarda en cubrir la curva. El radio de la curva es de 150 metros. Calcule la aceleración en el momento en que la rapidez del tren alcanza 50 kilómetros por hora. Suponga que continúa frenando a ese tiempo con la misma relación. Entonces, una cosa es una aceleración centrífuga o radial y otra cosa es una aceleración tangencial. Tangencial, o sea, ya vimos que yo cuando voy en una curva yo siento una fuerza que me empuja hacia acá, que es masa por aceleración, donde la aceleración es la aceleración centrífuga. Pero aparte, como ese tren va en una curva, yo puedo tener aceleración. Por ejemplo, que en este punto, en el punto inicial dice que entra a 90 kilómetros por hora. Y luego en un punto su velocidad es 50 kilómetros por hora. Y luego dice que en otro punto su velocidad es... es que aquí dice que es cuando sale, cuando son los 50 kilómetros por hora. Pero que tardó en esa trayectoria 15 segundos. O sea, de 90 a 50 kilómetros por hora, tardó 15 segundos en reducir su velocidad. Entonces me pregunta, ¿cuál es la aceleración? Calcule la aceleración en el momento en que la rapidez es de 50 kilómetros por hora. Ahora, aquí tenemos, aparte de la aceleración centrífuga, la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. O otra fórmula es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. ¿Ya vieron de dónde salen estas fórmulas? La última se calcula como si fuera una tangente, ¿no? La última se calcula como si fuera una tangente. ¿A qué te refieres con la última? La de aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2D. Ajá. Esas fórmulas son las que podemos usar para la aceleración tangencial. Pero mi duda es si saben de dónde la saqué. O me las acabo de inventar. ¿De qué? MURUA. Correcto. De las ecuaciones que ya les había dado. Si ustedes despejan de la segunda y de la tercera ecuación la aceleración, les dan estas fórmulas. O sea, no es como que otra fórmula que me tengo que aprender. Es la que ya teníamos, que decía velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejan la aceleración y les da esta. Y la otra, la de 2 veces aceleración por distancia, es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Despejan aceleración y les da la segunda. Y bueno, la aceleración centrífuga es la que estamos usando hoy. Bueno, cuando nosotros tenemos dos aceleraciones, la aceleración es un vector. Entonces, si yo en esa parte de la curva dibujo la aceleración centrífuga, va así. Y la aceleración tangencial siempre va a ir así. Puede ir así al otro lado. Pero son vectores. ¿Cómo sumo vectores? Por ejemplo, aquí usando el método del paralelogramo,
trazo esas líneas punteadas y luego ya trazo mi resultante que va desde el punto de inicio hasta donde se unen esas dos líneas, y esta es la aceleración en sí. O sea, primero vamos en este problema a sacar la aceleración centrífuga, que es lo que estamos viendo nuevo. Entonces, es velocidad al cuadrado sobre radio. La velocidad la tengo que pasar al sistema internacional. ¿Qué unidades maneja el sistema internacional? Metros sobre segundo. Ujú. Y como me la pide, dice, calcule la aceleración en el momento en que la rapidez del tren alcanza 50 kilómetros por hora. Entonces, esos 50 kilómetros por hora, díganme cuánto vale en metros sobre segundo. 13.88. Ok, y con esa velocidad calculen la aceleración centrífuga. ¿Cuánto vale el radio? $150. $1.28. ¿A alguien le da distinto? A mí me da igual. ¿Cuánto te dio? 1.28. Ok, esa es la aceleración centrífuga. Ahora, la aceleración tangencial, si se fijan, el tren entra a 90 kilómetros por hora y sale de la curva a 50. Bueno, vamos a suponer que el 50 está ahí. ¿Qué está pasando? ¿Está acelerando o desacelerando? Desacelerando. Ok. Entonces, si yo tengo un objeto que va de aquí para acá y desacelera, o sea, yo tengo un objeto que se está moviendo a la derecha y desacelera, ¿hacia dónde va la aceleración? O sea, su velocidad va a la derecha, pero Hacia si la está izquierda. desacelerando, ¿hacia dónde va su aceleración? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, en este dibujo que yo les hice, la aceleración tangencial, así como lo dibujé, debería de ir hacia el otro lado. O sea, en contra del movimiento del tren. No debería de ir aquí. Que muy bien pude haberlo dibujado al revés, ¿verdad? Pero nada más es para que se den cuenta hacia dónde tiene que apuntar la aceleración. Entonces, la aceleración tangencial tendría que ir hacia la izquierda. Y ahora sí, voy a sacar la aceleración tangencial. ¿Cuál fórmula quieren usar de esas dos que les anoté? La primera. La primera. La primera. Entonces, necesito también la velocidad inicial, porque estos 50 kilómetros por hora es mi velocidad final. ¿Cuál es mi velocidad inicial? Los 90 kilómetros por hora. En metros sobre segundo, ¿cuánto da? 25. 25. 25. 25 metros sobre segundo. Entonces, mi aceleración tangencial sería velocidad final, que es 13.88, menos 25 sobre 15 segundos, que es lo que tardó. ¿Cuánto da eso? Menos Menos punto 74. Menos 0.74 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya que tengo esta aceleración y esta aceleración centrífuga, ¿cómo saco la magnitud de la aceleración? Algo muy importante es que la aceleración, o sea, si digamos, vamos a suponer que la curva está así y que entonces yo estoy agarrando el tren aquí. Entonces, ¿hacia dónde apunta la aceleración centrífuga?
hacia ningún lado. Pues sería con respecto todo derecho, ¿no? Hacia la derecha. Mm. La aceleración centrífuga Va hacia arriba con el radio, ¿no? correcto. Esa es la aceleración centrífuga. Y si el tren está entrando en esta dirección, en la dirección de la flecha azul, ¿hacia dónde va la aceleración tangencial? Si sabemos que está frenando. Hacia la izquierda, al lado Correcto. opuesto. Hacia acá. O sea, hice este dibujo así para que coincida la aceleración centrífuga con el eje y la aceleración tangencial con el eje X. Ahora sí díganme cómo saco la resultante. Con teorema ¿Cómo de saco Pitágoras. eso? Pitágoras, correcto. Entonces, algo muy importante es que la aceleración centrífuga y la aceleración tangencial siempre forman un ángulo de ¿cuánto? 45. 90. 90 grados. 90 grados. La aceleración centrífuga y la aceleración tangencial. Entonces, por Pitágoras, la magnitud de la aceleración total, le voy a llamar, no, luego se confunde con la tangencial. Bueno, la magnitud de la aceleración, o sea, cuando nada más diga aceleración, es la suma vectorial de la tangencial con la centrífuga. Pero entonces queda raíz de la aceleración centrífuga al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Uno punto 47. ¿Alguien le da distinto? Me da igual. 13.89. 13.89, es imposible que de eso. No, ya vi en que me equivoqué, perdón. Ok. ¿Alguna duda? A mí me salió 1.82. No. 1.82. No. ¿Qué? A ver, ¿cuánto es 1.28 al cuadrado más 0.74 al cuadrado? Sin sacarle raíz. 2.18. Bueno, 2.186. Ok, ahora sáquenle raíz. 1.47. Ok. Ahora, también a veces nos puede pedir la magnitud y el ángulo. Entonces, el ángulo ahí ya depende de qué, de respecto a quién estemos midiendo la aceleración. Bueno, el vector de aceleración. Por ejemplo, si yo quiero saber el ángulo entre la magnitud de la aceleración y la aceleración tangencial, ¿qué fórmula usarían para saber ese ángulo de verde que acabo de poner? ¿Ninguna fórmula?
Ujú. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cómo saco el ángulo que acabo ahí de marcar en verde? No, nadie. No es como el de tangente a la -1, que es el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Correcto. Ese ángulo de verde es igual a tangente inversa. ¿Quién es mi cateto puesto así como yo marqué el ángulo? La Los, aceleración centrífuga. Correcto. Y la otra, pues, mi cateto adyacente. Entonces, miren, por lo pronto, bueno, esto ya lo vamos a estar viendo más adelante. No pongan el signo de cada componente. Nada más pongan así. 1.47 entre 0.74. O sea, no le pongan el menos. Pónganlo sin signos. Ya nosotros interpretamos respecto a quién estamos midiendo ese ángulo. ¿Cuánto les dio? 59.96 me dio a mí. Ok. ¿Alguna duda de eso? No, a mí me da igual. Ok. ¿Ya puedo borrar todo? No, profesor. No, profe. Ok. Profe, en el ángulo a mí me salió 60.04. Tiene sentido. ¿Cuántas decimales usaron? 3. Dos. Por eso. 2. Pero si te fijas, o sea, no hay mucha diferencia. Ya si me hubieras dicho 61, ahí sí como que diría, bueno, pues como que ya está muy alejado. Pero del 60, me dijiste 60.04, ¿verdad? Sí. Del 60.04 al 59.96, ¿qué diferencia hay? 10 decimales. No. No, 0.08. 0.08. O sea, es insignificante comparado con el valor de esa cantidad. Siempre vean los errores. O sea, si estamos hablando de 59, o sea, yo podría haber dicho, ay, pues esto es 60 grados. O sea, perfectamente redondeando son 60 grados. O sea, un 0.08 de diferencia entre tu resultado y este es nada comparado con el 60. Y por ejemplo, si en algún problema te llega a dar que 1.000.000 y tú me dices, es que a mí me dio 1.100.000, es no relativo, es significativo ese 100, ¿sí o no? Sí. Sí es significativo. ¿Qué fracción o qué porcentaje de 1.000.000 es 100?
¿Cuál es la Digo, pregunta, porque profe? aquí estamos redondeando. Ya si Punto fuera 0, punto cero, ¿qué? 1, o sea, en comparación, el 100 en comparación con el 1.000.000. Ajá. O sea, es insignificante comparado con esto. Obviamente aquí estamos haciendo cálculos, estamos nomás, con puras suposiciones. Obviamente que depende de qué se vayan a dedicar, si es muy importante o no es muy importante. O sea, hay lugares donde sí es muy importante manejar no sé cuántas cifras significativas. Hay otros donde dicen, pues es despreciable. Para estos fines, pues casi siempre vamos a estar redondeando. O manejando dos cifras a la derecha del punto decimal. Ahora sí ya puedo borrar. Sí, profe, pero tengo una pregunta. Ajá. ¿Me podría repetir por qué en la última fórmula que hicimos de tangente a la -1 ya no Ujú. se tomó en cuenta el negativo? Eso es por conveniencia. O sea, si tú quieres, ponlo y te va a dar lo mismo, pero negativo. Mira, hazlo con el negativo. Sí, me da negativo. Pero a fin de cuentas, ¿por qué no uso por qué no me quedo con ese negativo? Sí ves la línea de verde, ¿verdad? Sí. Bueno, los negativos tienen que ver con cómo tú mides un ángulo. Pero si yo no estuviera refiriéndome al plano cartesiano, ese ángulo vale 59. ¿Cómo mides tú un ángulo negativo? No hay. Es que por eso te digo, si tú lo ves en el plano cartesiano, sí los hay. Sí. Es Por que, los cuadrantes. ¿cómo? Por los cuadrantes, ¿no? Sí, por los cuadrantes. Pero más que nada, más que los cuadrantes, es hacia dónde mides el ángulo. Entonces, aquí, por ejemplo, todos los ángulos los medimos respecto al eje X positivo. Entonces, si yo me voy al eje X negativo y mido un ángulo así, hacia acá, ese ángulo siempre va a ser negativo. Y si yo mido un ángulo hacia acá, ese siempre es positivo. Incluso lo puedo medir de aquí para acá y será negativo. O sea, en conclusión, un ángulo medido a favor de las manecillas ¿es positivo o negativo? A favor de las manecillas. Positivo. Ajá. Negativo. Negativo. Ustedes ya no ven el reloj analógico. Positivo. Vuelvo a preguntarles, ¿ustedes ya no ven un reloj analógico? ¿Hacia dónde giran las manecillas? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Y qué les dije si es un giro a la derecha? Ahí está. Les dije, si gira hacia acá, ¿qué es? Negativo. Esto también lo vamos a usar cuando hagamos suma de momento de torsión. Es que o sea, estos detalles, todos llevaron trigonometría en la secundaria. Bueno, a lo mejor esto no se ve, de cómo mides los ángulos, que es positivo, es negativo. Pero en prepa, es que ahí también se supone que ustedes les piden bachillerato físico-matemático, ¿o no? ¿Ya no? General, profe. Ah, ya no es obligatorio el físico-matemático.
A mí no me lo pidieron. No, pues está bien. Bueno, es que se Para la supone que carrera, en general, Creo que también es el como químico Químico. o algo parecido. Sí, pero eso sí vas a biología. Pero pues ustedes, sí, creo que ya me acordé que en el general se supone que ves todo. Por ejemplo, como en los COBAS, ¿no? Pero al final tú eliges si quieres enfocarte en física matemática o creo que tienen contabilidad, cosas así. Socioadministrativo se llama. O sea, y para eso llevan materias donde les enseñan todas estas cositas. O sea, yo perfectamente pude haber dicho, bueno, vamos a sacar este ángulo y así y así. Y no explicarles por qué, porque se supone que ustedes ya saben que depende de cómo midas el ángulo, tomas o no tomas el signo. Porque va a haber ocasiones en las que sí en el resultado les dé signos negativos en el ángulo. Pero les repito, depende cómo midan ustedes el ángulo. Entonces, ahora sí ya puedo quitar eso, ¿verdad? Sí, ya. Gracias. Bueno, todo eso me va a servir para resolver este problema. Porque aquí me dice, representa la aceleración total. O sea, esta aceleración de los 15 metros sobre segundo al cuadrado es la aceleración total. Miren, esa flecha de rojo dice velocidad. Pero si estuviéramos hablando de aceleración, ¿qué aceleración es la flecha de rojo? Tangencial. Tangencial. Esta es la aceleración tangencial. Y la otra, la radial, no tiene flecha, pero pues ya sabemos que va para dónde. O sea, en el punto de negro que está ahí, ¿hacia dónde va la aceleración centrífuga o radial? Va con el radio hacia arriba. Ajá. Bueno, de hecho, es que sí estaba pensando en eso. Aquí, cuando ustedes están viendo cómo se deduce la fórmula, es que estaba yo pensando en fuerzas, pero la aceleración tiene que ir así, porque cuando ustedes, o sea, vamos a decirlo, vamos a hacer como una curva muy larga. Si ustedes van así, ustedes se dan cuenta que si siguen esa curva, tienen que bajar, y luego siguen así, tienen que bajar, siguen así, ahí, siguen así, tienen que bajar. Siguen así. De hecho, esto es parte de la explicación. ¿Por qué hay una aceleración radial? Entonces, en la aceleración radial, lo que vemos es que si yo tenía aquí una pelota que quería ir derecha y yo la hago seguir una curva, ¿qué le estoy haciendo a esa pelota? La estoy jalando hacia el radio. ¿Sí me entendieron eso? Todo, y eso lo pueden ver, todo objeto tiende a seguir una trayectoria que lineal. casi todo está nivelado y no hay obstáculos. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Todo objeto continúa en su movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe sobre él una fuerza. Exacto. O sea, todo objeto va a tender a seguir una línea, pero si nosotros lo estamos obligando a seguir una curva, es como si nosotros lo estuviéramos jalando siempre hacia el radio, o sea, no lo estamos dejando irse. Porque ustedes pueden hacer el experimento. Aten algo a una cuerda y gírenlo. Y de repente suéltenlo, digamos, en el punto máximo. ¿Y qué va a hacer esto? Así. Se va a ir. Bueno, depende, no. O sea, esta flecha está mal. Depende de dónde lo suelten. Se puede ir para acá o si va aquí, se puede ir así. Si va aquí, se va a ir para abajo. Va a seguir, va a seguir una trayectoria recta. Obviamente que por la gravedad tiende a seguir una trayectoria, o sea, va a caer. Ya sé cómo. En una mesa, pongan una cuerda y gírenla. Y cuando suelten el objeto, va a salir el objeto en línea recta. Ahí sí.
No hay de otra. Entonces, cuando digamos aceleración radial, vamos a ver que la aceleración radial va hacia adentro. Y ya si decimos cuál va a ser su fuerza centrífuga, va a ir hacia afuera. O sea, el objeto tiende a irse hacia afuera de la curva, pero nosotros lo estamos jalando hacia adentro. O sea, nosotros estamos haciendo una fuerza. Cuando ustedes atan el objeto a una cuerda, pueden también hacer ese experimento. Es que, digamos aquí la desventaja es que no están llevando al laboratorio. Si ustedes ponen un hilo pequeño y le atan un objeto no lo suficientemente pesado como para que inmediatamente se rompa la cuerda. Y de hecho eso también lo vamos a ver en este capítulo. Si ustedes tienen un hilo y atan, es más, lo pueden hacer con una goma, gírenla muy fuerte, va a llegar el momento en que ese hilo se rompa. ¿Tienen idea de por qué se va a romper? Por la tensión. Así es, y esa tensión es generada por la fuerza centrífuga. O sea, si este objeto está girando, este objeto va a sentir dos fuerzas. Una fuerza que lo jala para que siga la trayectoria circular, pero a la vez va a sentir una fuerza hacia afuera, que es la misma fuerza que ustedes sienten cuando van en un carro y dan la vuelta. Ustedes sienten que se empujan hacia el lado contrario de donde está haciendo la curva. ¿Sí? ¿Son equivalentes esas fuerzas? Sí, y sí. Mientras tú sigas en la curva, esta fuerza radial, vamos a llamarle centrífuga y radial, son iguales siempre y cuando tú sigas en la curva. Okay. O sea, tú sigues en equilibrio en esa curva. Cuando la cuerda se rompe, es porque la centrífuga le ganó. Pero aquí sería, le ganó a la máxima tensión que puede soportar el cable que te está sujetando. Otra explicación es por qué, por ejemplo, eso es muy común de ver. Si yo tengo un tráiler, pues ya ven que están muy altos. ¿Por qué cuando dan una curva, si van muy rápido, se voltean? Digo, eso también puede pasar en un carro. Pero es más, o sea, en un carro es más fácil que pierdas el control que a que te voltees. Pero de que puede suceder, puede. Pero ¿por Porque qué se todo el voltea? peso porque todo Ajá, el peso se acumula en un solo sentido. Entonces, ya no hay equilibrio. correcto. Y de hecho, no sé si se han fijado que hay curvas con peralte. Que eso también lo vamos a ver. O sea, si tú quieres dar una vuelta a la izquierda, tú ves que del lado derecho está más alto. Un poco, no exagerado. Y eso lo pueden ver ahí en la curva de Salvador Nava, donde está la bandera. La curva, ya sea que vayan a la izquierda o a la derecha, pero está más elevada del lado contrario hacia donde va la curva. Obviamente que esto no se ve en las calles, pues digamos, en una calle no vas a andar a más de 100 kilómetros. ¿Sí lo han visto o no? Sí, profe. Sí. Todo eso que les acabo de decir, ya lo deben de saber cuando veamos los problemas de peralte. Entonces, me pide, encuentre la aceleración radial. Si ya me está dando aquí la aceleración total y yo quiero la de verde, que les dibujé ahí, ¿cómo la saco? La de verde, la aceleración radial.
Esos son simples vectores. Fíjense, yo puedo trazar aquí un triángulo. Ahí está. Y lo voy a pasar acá. Este es la aceleración total. Este de abajo es como el de verde ahí en el dibujo. O sea, nada más lo volteé. Esta es la aceleración radial y este es el ángulo de 30 grados. ¿Qué viene a ser la aceleración total en ese triángulo? El cateto adyacente La hipotenusa, ¿no? es la hipotenusa. ¿Y la aceleración radial qué es? El opuesto. No, La adyacente. sí. Así. ¿Cómo saco el cateto adyacente? Si yo conozco la hipotenusa y el ángulo. Vuelvo a lo mismo, eso es trigonometría. Si yo quiero el cateto adyacente, es simplemente la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y si yo quiero el cateto opuesto, que en este caso, para mí, si se fijan, esta flecha de rojo, la flecha de rojo que coincide con la velocidad, es como la aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial, si yo ese vector lo dibujo acá, lo transporto acá, acaba siendo el cateto ¿qué? Digo, lo dibujé más grande, pero no necesariamente tiene que ser más grande. Debe de ser de esa magnitud. Entonces, el vector de rojo, acá en el dibujo que hice, ¿qué cateto es? El opuesto. Entonces, mi aceleración tangencial es la magnitud de la aceleración por el seno del ángulo. Díganme cuánto les dan esos dos valores. Por cierto, creo que alguien me mandó un mensaje nada más que la verdad no me conecto a los fines de semana, entonces ya tengo sus calificaciones, pero no sé si quieren que se las diga o ahí las subo al sistema y ustedes las ven. Nada. Bueno, eso es más fácil. No, mejor sí, dígalas. No, el sistema está bien. De todos Sí, modos, mejor Sí, sí, bueno, mejor tema. ¿eh? Que el Mejor el sistema está sistema. bien. ¿A poco les da El pena sistema saber? también. Bueno, por mayoría de Confirmo. votaciones lo subo al sistema. Igual, ya cuando las vean ahí, es que tardan en actualizarse creo que un día. Y si tienen alguna duda me dicen. ¿Ya cuánto les dio el valor? La primera es 12.99 Ok. Y en la segunda es y 7. la otra es 7.5. Ajá, esa sí la exacta. Que si se fijan hablando de los redondeos, estoy casi seguro que en el libro va a decir 13 y ya. ¿Alguna duda? ¿No? No, pues. No, profe. Ok. ¿Ya lo puedo borrar? No. Aún no. Profe, entonces, ¿cuál fue la rapidez? Ah, qué bueno, yo ya nada más me enfoqué en ese inciso y ya. De hecho, fíjense, ya tenemos el inciso A y el inciso C. ¿Están de acuerdo? Porque ya tengo la aceleración radial y la aceleración tangencial. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿No? Ah, bueno. Ahora el B, la rapidez. A ver, díganme ustedes, ¿qué se les ocurre para saber la rapidez de la partícula?
Con la fórmula de aceleración centrípeta, ¿no? Así es. AC es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, velocidad o rapidez. Fíjense, aquí ya usan indistintamente velocidad y rapidez, porque estamos hablando de magnitudes. Entonces, como ya deja de tener relevancia. Entonces, sería radio por aceleración, raíz. ¿Correcto? Sí. Hagan ese cálculo. ¿Cuánto vale el radio? 2.5. Ujú. ¿Y la aceleración centrífuga o radial? 12.99. Póngale 13. 13 por 2.5 en la raíz. 5.7. 5.7. Sí, 5.70. Ok. Metros sobre segundo. ¿Alguna duda? Ahora sí ya lo puedo borrar. Ya casi. Sí. Ya, profe, gracias. Dice, un automóvil viaja hacia el este con una rapidez de 50 kilómetros por hora. Gotas de lluvia caen con una rapidez constante en vertical respecto a la Tierra. Las trazas de la lluvia en las ventanas laterales del automóvil forman un ángulo de 60 grados con la vertical. O sea, tienen la vertical y las gotas forman un ángulo así de 60 grados. Encuentre la velocidad de la lluvia en relación con el automóvil y en relación con la Tierra. Entonces, ¿cuál es la respuesta? O sea, si ustedes están parados, ¿hacia dónde cae la lluvia? Hacia ningún lado, güey. Si no hay viento, en vertical. En vertical, así es. Pero si ustedes van en el carro, ustedes ven que caen, ¿cómo? De lado. Ajá, en diagonal. Entonces es lo que queremos saber. Ya sabemos que el automóvil está viajando. Pasen esta velocidad a metros sobre segundo. Ah, pues ya me lo habían dicho. Que era 13 punto ¿qué? 88, creo. 13.88. Sí, ya chequé y sí, son Ok. 13.88. Y ya me está diciendo que forma un ángulo de 60 grados con la vertical. ¿Qué se les ocurre hacer? Nada.
A ver, ¿qué pasa si yo dejo, vamos a suponer esto, que va un carro y yo le estoy aventando agua con una manguera, así, derechito aquí yo estoy parado y yo le aviento agua aquí, derechito. Y el carro pues se está moviendo hacia acá. ¿Qué se va a formar en las ventanas? Nada, ¿verdad? Se extiende hacia afuera el agua, ¿no? No. Es que a ver, se va a formar, ¿o qué verían ustedes en la ventana si, vamos a hacer el ejemplo, si yo le pongo una hoja de papel y yo pongo una crayola aquí y el carro sigue avanzando, ¿qué va a formar? ¿Qué figura va a formar esa crayola? ¿Una línea? Una línea como Diagonal. Horizontal. horizontal. Se va a formar una línea horizontal. Ahora, ¿qué va a pasar si igual yo tengo la hoja en el carro y yo digo, voy a ir bajando la crayola así, pero el carro se sigue moviendo? O sea, yo que estoy sin moverme, voy a hacer una línea así. ¿Cómo se va a ver el dibujo en la hoja? Si el carro se está moviendo. ¿Cómo se va a ver? En diagonal. En diagonal. Para estos problemas hay que tener imaginación. Ahora, ¿de qué depende esa diagonal? Por ejemplo, si yo trazara la línea muy rápido, ¿qué pasa con esa diagonal? ¿Se hace más hacia abajo o más hacia arriba? Más hacia abajo. Más hacia abajo. Mientras más rápido caiga, la línea va a ser más así. Si la trazo, si yo fuera Flash, pues haría una vertical, ¿verdad? Si fuera la velocidad de la luz, sería vertical. Y ya vimos que si la velocidad fuera, o sea, cuando yo les dije, si yo pongo una crayola y no la muevo, ¿qué marca? Una horizontal. O sea, si mi velocidad de la crayola fuera 0, sería así. Entonces, con esto yo puedo saber la velocidad a la cual están cayendo las gotas de lluvia. ¿Sí o no? O sea, ¿de qué depende también otra cosa? O sea, puedo yo trazar la línea muy rápido, pero si el carro va mucho más rápido, ¿cómo queda la línea? Más cercana al horizonte. Más cercana a la horizontal. Ujú. Entonces, esta línea que yo veo aquí en el dibujo de 60 grados depende de la velocidad de ¿qué? El auto. Del auto, que ya dijimos que son 13.88. Y la velocidad de rojo, que sería hacia abajo, es la velocidad de ¿qué? De las gotas. De De la- la lluvia. Ajá. Entonces la de verde es la velocidad, depende de la velocidad del auto y las rojas de las gotas. ¿Se dan cuenta que este es un vil problema de trigonometría? ¿Qué quiero sacar ahí? ¿Qué me está pidiendo el problema? Bueno, dice, encuentra la velocidad de la lluvia en relación con el automóvil. Y luego encuentra la velocidad de la lluvia respecto a la Tierra. A ver, viendo ese triángulo, ¿qué datos conozco? El cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿En serio? ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Ah, no. No, ¿verdad? O sea, conozco el cateto opuesto y ¿qué más? La velocidad. No, El esa es la ángulo. velocidad.
O sea, el El ángulo. Ángulo. Entonces, si ustedes tienen el cateto opuesto y el ángulo, pueden sacar el cateto adyacente y pueden sacar la hipotenusa. ¿Sí o no? Sí. Pues ya nada más de verlo ya lo sacaron, ¿verdad? Entonces, para sacar la velocidad de las gotas, ¿qué función trigonométrica usan? De hecho, o sea, si el auto va a la derecha, en realidad las gotas deberían de formar este ángulo. Así. Y si va a la izquierda, es el primer dibujo que hice. ¿Están de acuerdo? Ahí dice que va al este. Ujú. Entonces, si va al este, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? ¿Derecha? A la derecha. Entonces, de hecho, el dibujo correcto es el que está ahí, el que acabo de hacer. Donde aquí esta velocidad son 13.88. Y ya les di el ángulo. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad de las gotas? ¿Y cuánto vale la magnitud de la velocidad? Entonces, dijimos que la velocidad de las gotas es el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica usan? Ninguna. Sería Mínimo como una tangente la para... tangente. Yo sé que tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto, que es 13.88, sobre cateto adyacente, que es la velocidad de las gotas. Entonces la velocidad de las gotas es igual a 13.88 entre tangente de 60. ¿Cuánto da eso? $8.023. 8.020, ¿qué? ¿3? Sí. Ok, metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad de las gotas. Y esa velocidad de las gotas es respecto a la Tierra. O sea, nosotros vemos que las gotas caen verticalmente. Pero si quiero la velocidad de las gotas respecto al auto, yo necesito sacar ¿qué cosa? La hipotenusa. Hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica usarían? Pues no se podría de una vez con teorema de Pitágoras o con, Ajá. o se podría con un Sí. seno. O con el seno, correcto. Digo, esto es porque yo aquí primero saqué la velocidad en vertical. Pero desde un inicio pudimos haber sacado la magnitud. Yo tengo seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que es 13.88, entre la hipotenusa, que es la magnitud. Por lo tanto, la magnitud es igual a 13.88 sobre el seno de 60. ¿Cuánto les da eso? $16.02. Metros sobre segundo. Y listo. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ya puedo borrar? Profe, solo en cuanto a la velocidad de las gotas en vertical, Ajá. donde se usa la tangente, Sí. a mí me salió 8.01, o sea, ¿le 8. salió 8.23 a mi compañero porque usó todas las decimales o porque ahorita usé todas las decimales y me volvió a salir 8.01? Y si pones solamente
13.88. O sea, pon en la calculadora así, 13.88 entre tangente de 60. ¿Qué te da? 8.01. Entonces tu compañero le cortó decimales. A mí también me sale 8.01. Es que es 8.02, o sea, 0.23. Ah, sí, pero ya te entendí. Y yo le puse 8 puntos. Ok. Sí. ¿Alguna duda? No. ¿Ya lo puedo quitar? Sí, profe. Entonces, para que digo, los que llevan también álgebra, ¿verdad? Y ya continuamos el miércoles con esto. Gracias, profe. De nada. Gracias. Luego. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias.